Está con su hijo, así que, hermano. Gracias, para mí es una bendición estar esta tarde con ustedes. Un saludo afectuoso a nombre del Ecuador, país al que represento, y de la organización La Serena Internacional del Club 700, organización que también mi esposo y yo trabajamos ya 25 años. Así que es un gusto estar nuevamente en Argentina. Yo ya me siento en casa, que mis hijos van a estar los próximos años acá, así que creo que ya vamos a instalarnos un poco en este país a causa de que el Señor quiere que estemos viniendo. Espero que a través de esta enseñanza que vamos a ver hoy, usted pueda aprender algo. Sé que el calor es sofocante, de donde yo vengo el calor es así. Nadie me advirtió que estaba haciendo calor. Así que imagínense, yo traje ropa abrigada y resulta que ahora hace calor. Y siempre me tocó venir cuando hace frío. Así que bueno, yo lo entiendo lo que usted está pasando. Voy a tratar de hacer la enseñanza lo más dinámica para que no sienta calor. Y le vamos a orar al Señor para que les dé un buen aire acondicionado central, como nosotros utilizamos en nuestra iglesia. De esa manera pues, se puede atender mucho mejor sin sentirse tan acalorados. Bueno, si esto ya está listo, 2 minutos. Bueno, le voy a explicar de qué se trata esta enseñanza también. Miren, todos cuando venimos a Jesucristo venimos en condiciones diferentes, pero todos venimos en condición de esclavitud. Cuando conocemos al Señor Jesús, es que realmente somos, ¿verdad? Libres. Pero hay mucha gente que se ha acostumbrado tanto a vivir en sus prisiones que no quieren salir de la prisión. Están acostumbrados. Y aun cuando conocen a Jesús y Jesús les abre la puerta de su prisión, todavía están dentro de ellas y no quieren salir. Entonces esta es una enseñanza que no solo le sirve a las personas que no conocen al Señor Jesucristo, sino a personas cristianas que no han dejado que ciertas áreas de su vida sean tratadas y entonces siguen siendo prisioneros emocionales. Por eso esta enseñanza se llama el prisionero emocional. Usted ve que ya está ahí. Entonces vamos a empezar a mover la enseñanza y así yo puedo empezar a trabajar. ¿Qué le parece? A ver, vamos a ver si movemos desde la 1. Ahí tengo mis ayudantes. Eso. Cada vez que usted me ve que yo levanto la mano es porque hay que cambiar la intención. Entonces, primero vamos a chequear el concepto para que usted sepa de lo que voy a hablar esta noche. Como ya estamos ministrados, ya orados, hemos alabado al Señor y todo, estamos listos para ministrar la palabra. Entonces, el prisionero emocional es aquella persona que voluntariamente se ha encerrado en la cárcel de sus heridas del alma. Como usted ve, es un acto voluntario. Dios no le va a obligar a nadie a salir de su cárcel. Y este tipo de cárceles son sumamente peligrosas porque a la larga se convierten en cuevas. Y las cuevas son sitios oscuros, solitarios, tristes. Y entonces Dios no nos quiere ahí. Ahí es donde las personas que llamamos los prisioneros emocionales se recluyen a sí mismos, acuérdense, de forma voluntaria, excluyéndose del mundo que los rodea. Yo les he llamado los autistas emotivos, personas que se desconectan del mundo a su alrededor a causa de su... Son obstáculos para el crecimiento de cualquier individuo. Es por eso que hay muchas personas que aunque les ministramos sobre el Espíritu Santo no pueden recibir la plenitud del Señor, porque es
gran obstáculo para que entonces la persona mantenga la salud mental, la salud física, la salud espiritual y aún las relaciones duraderas, sea que esté en pareja, en su entorno o en la familia. Hay fundamentos para esta enseñanza. Para que usted sepa, para poder escribir esta enseñanza es yo lo escribí porque aparte de ser médico, soy psicólogo y tengo fundamento suficiente como para poder escribir qué hay en su organismo que Dios no creó tan perfecto para que funcione. Cada vez que ella levanta la mano hay que cambiar la Entonces, por eso he puesto que los fundamentos están el ser interior, el yo, va a percibir pensamientos por su soporte físico, que en nuestro cuerpo viene a ser el cerebro, y por las células nerviosas. Es en el cerebro donde nosotros colocamos los programas que tenemos, así como esos computadores. Igual, usted puede desechar programas que no sirvan y colocar programas nuevos. Y es por eso que el Espíritu Santo, la palabra dice que Él es el que nos aviva, el que nos renueva. Y cuando el Señor dice que hay que renovarse en el espíritu del entendimiento, está hablando de desechar todo lo que no nos sirve y de colocar cosas nuevas que le van a traer a usted vida. Entonces vemos que tenemos el soporte físico, el soporte mental, que es el conjunto de todos los recuerdos que usted tiene, tanto a nivel consciente, o sea, aquello que usted sí puede recordar, como lo que está en lo que llamamos el basurero. Es a nivel inconsciente. Ahí están guardadas todas esas cosas. Incluso cuando usted era un feto, cuando usted estaba todavía dentro del vientre de su mamá, hay cosas que están guardadas aquí. Si su mamá no lo quería tener, y hubo un rechazo, una pelea, intentaron abortarlo, todo eso está registrado desde dentro. Entonces, mucho más, si usted ya nació, usted ya creció, todas las experiencias que ha ido teniendo en su niñez, en su infancia, a lo mejor usted no se acuerda de todas, porque tenemos la tendencia a bloquear ciertos recuerdos que nos producen dolor, pero están allí, en el inconsciente. Entonces, si vamos a trabajar a este nivel, tenemos que también analizar el carácter. El carácter es lo que el Señor le da prioridad cuando usted le va a encomendar un llamado, un ministerio, una función dentro del cuerpo. Porque hay muchas personas que para seleccionar sus líderes, seleccionan de acuerdo a sus habilidades, dones y talentos. Y yo quiero que sepan que se debe seleccionar el liderazgo de acuerdo al carácter, porque en definitiva los dones son un regalo, y los talentos y las habilidades también son otro regalo que nació con usted. Lo único que a usted le va a costar tener es el carácter. Porque el carácter es la forma como cada quien, usted lo puede ver ahí, se forma de cada impresión que se recibe en el temperamento desde los primeros días de vida. Entonces todos nacemos con diferentes temperamentos, tenemos combinaciones de los temperamentos, pero tenemos que cultivarnos, tenemos que educarnos para poder llegar a formar el carácter. Y usted y yo debemos tener el carácter como el Señor Jesús. Entonces va a tomar un proceso largo para que usted lo haga. Vemos también que debe haber un equilibrio. Todo esto es un fundamento para que usted
emocional. El equilibrio depende de la calidad de sus pensamientos. Y eso va a depender exclusivamente de usted. Usted decide qué tipo de pensamientos tener, si positivos y buenos, o si negativos o malos. Porque un estado de ánimo positivo va a aumentar su bienestar, que es una palabra compuesta, que es bienestar, estar bien. ¿Por qué? Porque va a tener pensamientos positivos y buenos. El Señor recomienda que hay que pensar en eso, en todo lo bueno, y transmite un sentimiento de plenitud, de satisfacción, de realización. Pero hay gente que trabaja solo con pensamientos negativos, y entonces vemos que se producen los barrotes de la prisión. Por eso le coloqué todas esas láminas que son tomadas de cárceles. Los barrotes de la prisión se forman cuando las reacciones negativas, como el miedo, el desánimo, el rencor, el resentimiento, la amargura, el odio, la falta de perdón, amargura, etc. Todas esas tienen una influencia sobre el estado de ánimo de la persona y los hacen depresivos, y se recluyen en eso y dicen: no quiero perdonar, es que no voy a arrepentirme de esto, es que no lo voy a hacer, y se encierran en esa actitud. Entonces, si el Señor es nuestro libertador, tiene que funcionar así en nuestras vidas. Y esto, escuche bien, no lo va a hacer su pastor, lo tiene que hacer usted. Porque yo puedo pero no va a pasar de ser una oración. El que tiene que cambiar de actitud y de mentalidad es usted mismo. El que tiene que salir de la prisión es usted. Y el que tiene que creerle que el Señor Jesús lo puede cambiar es usted. Es un asunto de fe. Cuando el cerebro se satura de pensamientos negativos, hay muchas desventajas. Primero, que lo desequilibra, lo pone mal mentalmente. El organismo, todo el organismo es afectado. Una persona negativa no es raro que tenga la presión. Una persona negativa no es raro que desarrolle enfermedades inmunológicas, o sea, de esas enfermedades donde el organismo se ataca a sí mismo. No es raro desarrollar un cáncer. Está comprobado que las personas que son muy negativas y que viven rodeados de ese ambiente se destruyen a la larga. También quiero decirle que muchos hospitales psiquiátricos están llenos de personas así, que no resolvieron sus problemas, que aún siendo cristianos no quieren que Jesús los ministre. Pero para los que les preocupa también el estuche, yo quiero que sepan que el pensar es negativo y el rodearse de cosas negativas y el vivir pensando en cosas negativas va a hacer que usted envejezca antes de tiempo. Y yo no conozco a nadie en sus 5 sentidos que quiera ser viejo antes de tiempo. Todos queremos mantener el vigor de la juventud, no envejecer prematuramente. Entonces, si usted quiere que a la larga venga ese proceso, piense en positivo. Entonces, ningún medicamento, oiga bien, jamás va a poder curar un espíritu que está siendo carcomido, roído, mordido por la constructivos como los que hay en la palabra de Dios, con ese poder que tiene la palabra de Dios,
directamente a un individuo. No hay mejor medicamento, le dice un médico, que la palabra de Dios. Por eso yo le llamo criptomicina. Yo le digo a mis pacientes, cuando tengo alguno, porque ya me retiré de la profesión porque el Señor me pidió mi carrera, entonces yo se la di con todo gusto. Y como yo siempre digo, antes embellecía a la gente por fuera porque soy cirujano plástico, ahora embellezco a la gente por dentro. Porque hago todo lo que tiene que ver con sanidad interior, liberación, guerra espiritual, todo lo que tiene que ver es sacar a los que están esclavos, para que empiecen a ver la belleza de ser libres. Entonces, oiga bien, es muy importante la salud mental, porque el Señor nos dio la mente de Jesús. ¿Cuál es el comportamiento? ¿Cómo saber si somos prisioneros emocionales aún siendo cristianos? Yo les voy a decir cuál es el comportamiento. En apariencia, se ven igual que los demás, funcionan como cualquier ser humano, no son libres. ¿Por qué no son libres? Porque no actúan con esa libertad que Cristo les da, porque el barrote de la amargura, del resentimiento, de la falta de perdón, del odio, están ahí teniendo los prisioneros. Tanto los prisioneros físicos como los prisioneros emocionales se acostumbran tanto a sus ataduras que aprenden a vivir con ellas. Y están conformes. Dicen, no, yo soy así. Mi papá era así y yo soy igual que el viejo. Mire, si su papá era así, ahora usted tiene otro papá, porque su papá biológico era... Pero su Padre Celestial no es así. Porque si usted se llama hijo de Dios, usted tiene otro padre. ¿No se dan cuenta? Porque la parte física, bueno, gracias que damos al Señor por los papás que nos dio. Que el lindo que tuvimos, los padres que tuvimos. Pero una vez que ellos se van, ¿quién nos queda? El Padre Celestial. ¿Y quién va a estar siempre hasta el día que nos vayamos con Él? El Padre Celestial. Entonces tenemos que entender que es otra identidad la que tenemos ahora y tenemos que comportarnos como tal. Una persona que es un prisionero emocional es una persona que emocionalmente disminuido por el dolor, porque todas esas cosas que le digo, esas ataduras producen dolor, son un obstáculo. Y cuando es muy intenso ese dolor emocional, esa atadura, se convierten en escapistas. Y el escapismo no es otra cosa que tratar de huir de un problema. Y hay gente que huye de ese problema con las drogas, con el sexo ilícito, con el ocultismo, con los sedantes, con la comida, con lo que sea, con tal de escapar. Pero saben, los problemas no se superan escapando, sino enfrentándolos. Los problemas hay que resolverlos. También les llamo a ellos los discapacitados. ¿Por qué? Porque son discapacitados para mantener relaciones sanas y duraderas. Una persona negativa, amargada, rencorosa, nunca va a poder tener una relación saludable con nadie. Es por eso que nosotros conversábamos hoy con unos líderes y yo les decía que en nuestra iglesia, persona que entra, persona que tiene que pasar, primero se entrega a Cristo, de ahí pasa a consolidación, de consolidación tiene que ir a consejería, sanidad interior y liberación, y de ahí pasa a discipular. De los discipulados pasa a servir, porque no vamos a poner a personas a ministrar a otros que no sean libres.
Porque ¿qué es lo que van a transferir? Todos los problemas que tienen. Entonces tenemos que resolverlo desde el principio. Porque yo no conozco uno que haya venido a Cristo sin alguna atadura. Si usted me dice cuál es la atadura que usted tuvo, es fácil. La depresión y el suicidio. ¿Por qué? Porque venía de una familia, la familia de mi padre, ateos, pero todos intelectuales. Gente muy dada a la ciencia, a las letras y todo esto. Característica de la familia que morían muy jóvenes suicidándose. Entonces no era raro que al cumplir los 13 años tuviera mi primer intento de suicidio y a los 17 el segundo. ¿Y por qué estaba descontenta con la vida? No, porque había un espíritu que se llama iniquidad. ¿No ha visto en Isaías 53 que dice que el Señor Jesucristo pagó un precio por las iniquidades? ¿Sabe lo que es una iniquidad? Es una sombra que hay sobre una familia. Y esa sombra hay sobre todas las familias que vienen a la iglesia. Lo que hay que determinar es cuál es la sombra de iniquidad que está sobre su casa. Entonces, cuando yo vi que en la de mi familia había el ateísmo, había el problema de la depresión, el suicidio, de aquí está bien identificado de que tengo que ser libre. Como nadie me pudo ministrar, porque en la ciudad donde estaba nadie conocía sobre eso, me autoministré y de esa manera empecé a ser entrenada por el Señor, lo que era liberación. Porque sabe, si usted viene a Cristo, la palabra dice que el Espíritu Santo lo va a guiar a toda justicia, a toda verdad. Entonces, es inconcebible que siendo cristianos iglesia, pasemos años y sigamos siendo prisioneros. Imposible. Tiene que cumplirse. Porque si no ocurre esto, tienen una discapacidad para tener buenas relaciones familiares, porque son personas que tienen actitudes a la defensiva, son inflexibles, ásperos, prepotentes, con complejos, testarudos. Y usted dice, me está describiendo un líder de mi iglesia. Perfecto, es un prisionero emocional, no fue tratado. Habrá llegado a liderazgo, pero él mismo necesita ser ministrado. ¿Me hice entender? Esta enseñanza no es para señalar, es para reflexionar. Porque para eso vino Jesús, para darnos buenas noticias. De que si tenemos alguna dificultad hay una solución. Otra cosa que hace el prisionero emocional es usar caretas emocionales. Ellos viven de la apariencia, pero en el fondo hay confusión, aturdimiento, inseguridad y poseen una conducta controladora y dominante. ¿Hay caretas emocionales en la iglesia? Sí. Es fácil, solo estudia la conducta de la gente y se va a dar cuenta. Ahí usted va a ver. Hay personas que están mal y usted le pregunta, ¿y cómo están? Muy bien. Y usted le pregunta al esposo o a la esposa, ¿cómo va? Terrible. Y entonces, ¿qué quedamos? ¿Terrible o muy bien? Ahí está pasando algo. ¿Qué se puso? Una careta de todo está perfecto. Y yo quiero darle la noticia que desde los que estamos en el altar hasta que nos sentamos allá, todos podemos tener un momento de crisis. Porque ¿quién le dijo que los que estamos acá arriba, solo nos falta ya entrar en otra dimensión y nos vamos? Mire, intocables.
que nada puede pasar. Usted se equivoca. Los que estamos acá, también le estamos dando de frente al diablo y somos blanco movible. Estamos expuestos todo el tiempo. Y no solo nosotros, nuestra pareja y nuestros hijos. Porque si no nos pueden llegar a nosotros, le pegan a la pareja. Si no le pueden pegar a la pareja, le pegan a alguno de los hijos. Pero tratan siempre de arrasar con el altar. Pero tenemos que aprender a quitar las caretas y decir, ¿saben qué? Hoy me siento mal. No me siento como yo debería estar. Me voy a orar. Me siento cargado. Es por eso que yo creo que sí es prudente que cada cierto tiempo los pastores tuvieran un receso, un descansito. Yo no sé, pero de todos los empleos que existen en el mundo y de todos los que existen a nivel espiritual, yo creo que jamás elegiría ser pastor. Y soy. No lo elegiría. ¿Por qué le estoy diciendo todo esto? Porque ya es hora, primero, que no vean a sus líderes como sobrenaturales en otra dimensión. Que no son humanos y por eso no me entienden. No, somos tan humanos como usted. Lo que pasa es que hemos aprendido a pelearla. Eso es todo. Me duele la cabeza, pero tengo que militarlo, aquí estoy. Me siento mal. Señor, tú sabes, voy a tener que subir al altar. Me siento mal hoy. Señor, dame fortaleza. Tengo que motivar a esa gente. Tengo que sacarlos adelante. Y ahí te nos ve. En lo que subimos, el Espíritu Santo va. Cristomicina. Para. Ahí va otra vez. Pero no es que no tengamos problemas. Tiene una mala percepción. Las caretas entonces. Las caretas se desgastan con el tiempo, porque va a haber un momento que se va a cansar de fingir ser lo que no es. Oiga bien, solo quiere enfrentarse a cara descubierta buscando al sanador. Poder reconocer y decir, Señor, te necesito, me haces falta, te conozco como el Salvador de mi vida, pero quiero conocer al sanador que me va a hacer libre, al que me va a ayudar con estas dificultades, estos problemas que tengo, con esta falta de perdón, con estos traumas de mi infancia, con esta dificultad con mi familia, con mi padre, con mi madre, con mi esposo, con quien sea. Pero no es un asunto de ir toda la vida lamentándose, creyendo que no hay solución. Aquí es peleándola. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Hay quienes de estos prisioneros emocionales tienen ira reprimida, temperamento explosivo y una memoria repleta de información negativa. Y ahí están. ¿Te acuerdas hace 6 meses cuando tú me dijiste y estabas vestido de camisa azul con pantalón negro? Ahí me dijiste esto y esto y esto y esto y se acuerdan todo, a colores. ¿Por qué? Porque no perdonan. Porque si usted perdona, vea, ciertamente dejando allá atrás lo que no me interesa para mi vida espiritual, prosigo hacia el blanco. ¿Para qué voy a traer al tiempo presente? Cuando la palabra dice que el Señor eche en el olvido, ha puesto en el olvido todos nuestros pecados, no es que Él no lo tiene en la memoria, no, es que no lo trae al tiempo presente, esa es la traducción. Porque usted no puede borrar un hecho que le pasó en su vida. Está en su memoria, está en su consciente si lo recuerda y está en su inconsciente si no lo recuerda.
Cuando usted ya vea, corte con ese asunto. No dice que todas las cosas son hechas nuevas. Entonces, ¿qué quedamos? Todas, no dice algunas. Entonces, ¿qué pasa con esos prisioneros? Pueden ser críticos, son personas dadas a la crítica, le buscan la falla a todo el mundo, son condenatorios y miran a los demás, identificando hasta los propios. Yo quiero decirle que no hay ser humano perfecto. ¿Me escuchó? Todos tenemos fortalezas y debilidades. Lo que tenemos que mirar es al único perfecto que se llama Jesucristo Señor. Él es el modelo perfecto a seguir. Entonces, todos tenemos fallas, ninguno tiene la autoridad para ser un crítico, peor destructivo como es un prisionero emocional. Los prisioneros son negativos, amargados, vengativos, depresivos, resentidos y se llenan de compasión con actitudes de miseria. Pobrecito de mí, el que a mí me tocó, mi papá me abandonó, mi mamá se fue con otro, a mí me crió un padrastro, a mí me dejaron en el orfanatorio, a mí me crió mi abuela. Mira, no importa dónde creciste, si tuviste papá o no, todo lo que te pasó en la vida no interesa, esa historia antigua, eso es antes de Cristo. Ahora estamos después de Cristo. ¿Cuándo vas a dejar el pasado para vivir el presente de gloria? ¡Ya! A mí me gusta mucho Miami porque los cubanos dicen pero de ahí para nada traerlo al presente. Construye este presente de gloria, el futuro que te espera. Eso es lo que quiere el Señor. El lenguaje de estas personas es personalmente abusivo, mal hablados. Y el problema con los que hablan mal es que crean un ambiente espiritual alrededor. Actúe. Es un lenguaje abusivo, fuera de control, vive diciendo maldiciones y esto va a afectar su vida personal, sus relaciones familiares y va a dar lugar para que el enemigo avance en el territorio espiritual de tu vida. Entonces no es cuestión de decir es que no me puedo controlar, toda mi vida he sido mal hablado. Bueno, ahora vas a aprender a hablar. Y cada vez que tú vayas a decir algo malo, negativo, inmediatamente corta ahí, quédate ahí. Y di algo positivo que lo reemplace, algo bueno. Hay gente que maldice a los hijos. Oye, que tú eres un bueno para nada, tú no sirves para nada, tú no vas a llegar a ninguna parte. Tú no puedes, tú no esto, tú no aquello. Oiga, si usted que su familia no cree en ellos, ¿cómo espera que el resto crea que ellos pueden llegar a hacer algo o a hacer algo en la vida? Usted es la persona que le va a rodear de favores. Usted es el que tiene que hacerle creer. No es que una vez me decía alguien, es que él tiene una discapacidad. Mira, el hecho de que tenga una discapacidad no significa que no le pueda servir al Señor. No. Discapacitados en la Biblia, que tú puedes aprender de ellos. Y es más, hay una vida ahora, un discapacitado vivo, uno
y tienen que llevarla, tienen que atender a una enfermera. Pero ella dice que está esperando el día que el Señor venga y le dé su cuerpo nuevo para danzar con él. Que sueñe en ese día. Tiene 58 años actualmente. Cuadripléjica desde los 18 y no ha dejado de servir al Señor. Así que ¿de qué discapacidad me hablas? Pero hay gente buena y sana que no le falta nada y que no le quieren servir al Señor, pero vea. Pero solo te pido que vayas y visites a tu hermana. No me gustan las visitas. Quiero que vayas y evangelices. No, eso de evangelismo no, yo soy corto de palabras. Bueno, reparte literatura. Uy, qué vergüenza. Ir a la calle, subirme a los buses. ¿Quieres que te diga una cosa? En cualquier trabajo que el Señor nos ponga, qué bendición, porque nos tomó en cuenta. ¿Saben los millones de personas, millones de millones que somos en el mundo? Que el Señor nos tome en cuenta para hacer un trabajo es un gran privilegio. No importa cuál sea el trabajo, que tú crees que yo te sé un altar, tú estás equivocado. Yo llegué a la iglesia y lo primero que hicieron fue comerse la carne. No querían que predique porque era mujer, no querían que predique porque era doctor, y decían que los profesionales y la gente que tiene posibilidades no entran en el reino de los cielos, porque yo entré en una iglesia que era muy legalista. Entonces que no. Y como yo fui con pantalones, peor, pecado, oraban por mí, intercedían para que me convierta. Y yo estaba en la iglesia por el asunto de los pantalones y el maquillaje. Oiga, qué cosa terrible. Así que cuando a mí el pastor me dijo que era un anciano, pero ¿quién, viejito? Me dijo, doctorita, usted va a aprender aquí a servir al Señor. Y dije, amén, yo quiero. Me dijo, entonces va a aprender a arreglar el altar. Y era una iglesia tan vieja, hermanos, que se caían las cortinas de viejas. El altar, el sitio donde tenían el púlpito, era un púlpito de madera. Y usted tenía... y sonaba, se le iba el dedo de lo que tenía comejé por dentro, de lo viejo del púlpito. Bueno, las flores eran unas flores plásticas, que la primera lavada me quedé con todos los pétalos en el baño donde lo estaba lavando. Yo dije, aquí sí que me invierten en el altar, qué vergüenza. Pero bueno, yo empecé a trabajar y le digo, ok, Señor, estoy aquí en el altar, voy a empezar a arreglar. Dime qué hago. Y el Señor dijo, bueno, te voy a dar la interpretación profética de los colores. ¡Ah, fantástico! Puse mi cuaderno y me puse a escribir todo lo que era la interpretación. Los colores, me dijo, combina este con este, con este, con este, que es un mensaje de la iglesia. Y yo dale, precioso. Y luego acomoda las flores así, una más arriba, otra más abajo, otra para allá, otra para acá. Y saben, todo lo que aprendí de interpretación profética lo aprendí limpiando la iglesia y el altar. Porque yo no desaprovecho una. Y si usted no tiene ese trabajo, yo le digo al Señor, dámelo doble. Porque entonces la unción que usted no quiere viene para mí. Y así como yo veo los alumnos, que lo que otro desprecia lo tomamos así de pasa, ¿no quieres? Ok, dame. Porque eso significa... más al que tiene más y al que lo trabaja, porque el que no quiere, pues algún día te va a rendir cuentas. ¿Por qué le digo todo eso? Porque es hora que Argentina se despierte, oiga. Ustedes tienen pozos de avivamiento tapados. Ese es un mensaje de
de mi viaje pasado. Así que ni siquiera tienen que trabajar con gozos, ya los tienen. El problema con esto que no quieren trabajar también es el miedo al rechazo, que es parte de lo del prisionero emocional. Tratan de encontrar su seguridad en otras personas y crean ídolos secretos en su mente. Ay, no, es que... yo era como Marcos Witt. Yo amo al hermano Marcos, nos conocemos hace muchísimos años. Y entonces, yo me acuerdo de la época cuando Marcos en Centroamérica tocaba en el teclado, que estaba muy jovencito, tenía sus hijos chicos, ¿no? Pero él tenía en esa época un problema con uno de los hombros. Entonces, cuando él ministraba, había momentos que él hacía así y se le iba. Y total, después me encontré con un poco de personas por todos los sitios que yo iba que tenían la unción, ¿eh? Y era un problema físico que tenía. Pero como hay gente que le gusta copiar, en vez de ser original, crean ídolos secretos en su mente y Dios detesta la idolatría. No se dejan forjar como Dios quiere. Entonces, no, esa parte de mi vida ni me la toques, Señor. ¿Cómo que ni me la toques? Él es o no es su alfarero. Y si Él es su alfarero, Él sabe lo que está haciendo. ¿Qué usted cree que cuando yo entregué mi carrera fue, ay, qué lindo, me llamó a servir, voy a entregar mi carrera? No. Yo estuve sirviendo algunos años, ejerciendo mi carrera, que son 5, así que cualquier persona que utiliza los libros de recursos para decir que no puede trabajar, no puede servir al Señor, o es vaga o es mentirosa, porque yo pude con 5 y nunca paré. Así que no me va a decir que yo soy la super niña o la superwoman, nada que ver. Soy igual que usted, simplemente un poco más organizada, nada más. Pero ¿saben? Cuando él me pidió mi carrera, yo dije, Señor, pero es mi carrera, yo estoy acostumbrada a ser independiente, a ganar mi propia plata. Aunque mi esposo también es médico y es otorrinolaringólogo y fue mi profesor en la universidad. Pero entonces también yo dije, eso de que dependiendo de todo para mi negocio, el Señor me dijo, no, yo quiero que aprendas a depender de mí. A ver, dije, Señor, esa leccioncita de camina por fe, yo te la creo, pero déjame la carrera. Y el Señor me dijo, de ninguna manera sacrifica tu Isaac. Oiga, que me costó. El día que Él me dijo, es el último día que entras, tu última cirugía, no más. Dios mío, lloré, le dije, Señor, ok, tú sabes lo que haces. Yo ganaba muy buen dinero, soy muy buen cirujano, no que me alabe, pero que soy bueno. Y además era la novelería, porque fui la primera mujer cirujano plástico de mi país, así que se imaginará que todo el mundo quería conmigo. Por la curiosidad. Pero cuando Dios me dijo que había que entregar la carrera, entregué, lloré y le dije, mira, lo único que te pido, cuando me den nostalgia, mándame un paciente de esos que tú creas que puedo yo tratarlo, ayudarlo, y lo hago grande y no importa, con tal de sacarme el gusto de estar logrando el quirófano. Y así ha sido todos los años. Cuando me entra la nostalgia me manda a alguien que yo le ayude y lo opero y listo. Y está todo igualito como que operar todos los días. Pero oiga, costó. Porque eso de vivir por fe, Jesucristo me costó, no se imagina. Porque yo estaba acostumbrada a que me paguen cash las consultas médicas y cuando yo entraba a quirófano, depositaba el valor de la cirugía que yo iba a hacer. Entonces yo manejaba dinero. ¿Y saben lo que hizo por fe?
misma. Pero ¿sabe? Dios tuvo que quebrar en mí la autosuficiencia para poder ser Cristo dependiente. Y yo le doy las gracias por esa lección. Porque ahora puedo hacer todo lo que jamás me imaginé hacer en mi vida y no dependo de mi carrera, dependo del Señor. Así que a Él. ¿Cuáles son las causas de estas heridas? Ahí le voy a tocar algunas cosas. Primerito, el abuso, de cualquier forma. Espiritual, verbal, emocional, sexual, pero el abuso deja una marca permanente en la persona que ha sido víctima o que ha sido el abusador. No solo en la parte mental, en lo que se refiere a la conducta, sino en la parte espiritual, porque no hay cosa más agresiva que todo lo que afecta al cuerpo. Eso es algo que realmente destruye el diseño de Dios y por eso es que trae consecuencias tan graves. Otra de las causas son las relaciones quebrantadas, el asunto del abandono, de los divorcios. Ahora que más que se divorcian que los que se casan. Estas separaciones traen como consecuencia niños abandonados o niños que se los disputan o la mamá los utiliza para manipular al papá o el papá para manipular a la mamá o para meter cizaña entre todos y no se dan cuenta que son víctimas de esos niños, de estas situaciones. Yo no digo que todos los casos sean iguales, pero un gran índice de estadísticas muestran trastornos de conducta en hijos de parejas separadas o divorciadas. De hijos abandonados, mucho más todavía de niños que han sido dejados en orfanatos. La marginación de grupos, tercera causa, está hablando de personas que han sido rechazadas o exclusiones que han sido hechas por maestros o por figuras de autoridad. A veces la gente le rechaza porque dice, no, es muy gordo. Entonces va a la escuela y lo primero que hace le ponen un apodo porque es gordito, o porque es flaquito, o porque es bajo, o porque es muy alto, o porque es muy rubión, o porque es pelirrojo, o porque es negro, o porque es sordo, etc. Lo limitan del grupo y cuando viven esta exclusión se encierra. Es un acto de defensa lo que tiene. Entonces, si a usted alguna vez lo rechazaron por alguna circunstancia, ahí usted tiene la causa por la cual está en esa prisión. Hacer el ridículo y acciones hirientes que bajen la autoestima es la causa número 4. Personas que han sido agredidas por compañeros, por amigos, por hermanos, por la pareja. Que he visto que hay gente que parece que busca público para hacer quedar mal, para insultar. Para denigrar, necesitan público a su alrededor. Y la persona que es agredida se siente mal y dice, pero ¿por qué no me dijiste esto a solas? ¿Por qué no me lo dijiste en casa?
¿Qué necesidad tenían de decirme esto, por ejemplo, delante de mi suegra, para que ella se entere? ¿Por qué no lo resolvimos solos? Porque todavía hay hijitas de hijitos de papá que van con todo el chisme a los suegros y después no saben por qué el suegro o la suegra rechaza a la pareja. Y es por este lleva y trae de chismes y de cosas y de situaciones que a veces se hacen delante de ellos. Cuando se debe hacer. También vemos que Dios entonces creó a la gente para amarse y aceptarse. Eso es nuestro diseño. Dios quiere que nosotros aprendamos a amar y aceptarnos como somos. Miren, yo también en Ecuador, así como esta mujer está traduciendo a los sordos, yo también tengo un intérprete. Y para mí lo más sorprendente fue una campaña cuando todos los que podían oír no se entregaron y pasaron 15 sordos a entregarse a Jesús. Y usted dirá, ¿pero cómo es esto? Claro, estaba el intérprete. Haciendo su trabajo y ellos estaban recibiendo la palabra. Ahora, escuchen, aquí no es un asunto de marginar los grupos, es un asunto de valorar las diferencias, porque usted no sabe en qué momento esa persona puede ser un recurso para Dios. Y yo ayer daba testimonio en mi iglesia donde empecé, que yo soy el fruto del trabajo de un carpintero con un siervo. Y yo le decía que el carpintero, cada vez que se me acercaba, como era un hombre muy ignorante, pero nuestra clínica estaba en la parte de arriba. Yo quería con su sala de exhibición en la parte de abajo. Cada vez que ese carpintero me encontraba era, doctorita, Jesucristo le ama. Y yo le quería preguntar algo y él nunca podía contestarme. Y entonces él me decía, yo eso no sé, pero lo que sí sé es que Jesucristo la ama y usted necesita salvación. Y yo lo miraba tan decidido, pero me molestaba, porque no había momento que yo no saliera a empezar al balcón de la clínica y si él estaba abajo, miraba hacia mí y decía, doctorita, Jesús le ama. Me persiguió, no se imagina, hasta que logró llevarme a la iglesia donde se... Y cuando yo entré por curiosidad, esto lo contaba ayer, vestida con mi mandil de médico, me puse al último, cerquita de la puerta de salida. Yo dije, cuando termine, ve la carrera, ¿verdad? Esos eran mis planes. Donde senté al último y estaba un viejito aquí predicando, ¿no? Y yo vi qué lindo que predicaba ese viejito. Y estaba tan emocionado con lo que estaba diciendo que ni me di cuenta cuando él empezó a hacer el llamado. Entonces cuando ya en lo del llamado, yo miré la puerta para tratar de escapar y me puse de pie. Que es el Dios al que yo le sirvo y al que le sirve usted, que me empujó así y yo me resistía y esas manos me empujaban hasta que llegué al altar. En el altar recibí al Señor Jesucristo, pero la sorpresa fue porque cuando yo me dirigí al altar, ese hombre dijo, a ti te dice el Señor. Y yo miré para un lado, no había nadie, miré para el otro lado, no había nadie tampoco, y solo era yo. Y yo dije, a mí, a ti te dice el Señor, que hoy es tu día de salvación, tienes que pasar al altar. Y me tenía el dedo clavado ahí. Y entonces yo pasé. Ya le dije,
empujada por esa mano. A mí el Señor me le trajo las bravas. Pero bueno, ay, ¿cómo le doy las gracias por eso? Porque de verdad hizo que me persiguieran hasta que yo aceptara a Jesús. Total, hermanos, cuando ya el hombre terminó de hacer la oración, viene la esposa, que era otra viejita bien ancianita. Lo van a levantar y es entonces cuando me doy cuenta que era ciego. Y el único que dirigió ese dedo donde mí fue el Señor. Así que si ese carpintero no hubiera luchado por mi alma y ese ciego no hubiera predicado, yo no le estaría predicando a usted hoy. Así que no me digan que hay que excluir a gente de la iglesia. Yo soy el fruto de los que rechazan. Y no sé para usted, para mí es un privilegio. Porque el diablo siempre va a contraatacar, poniendo rechazo, abuso, odio, porque sabe el daño que hace al alterar el diseño original de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a ayudar a estos prisioneros emocionales? Aparte de que, bueno, todavía no tenemos 1700 en Argentina nuevamente, porque nuestro director Mario Bertolini ya se fue por el Señor y ya llevamos 3 años. Para tener la organización en Argentina. Estamos en esa pelea todavía. Dios quiera que este año logramos conseguir ya establecer nuevamente la organización argentina. Tenemos mucha gente de Argentina trabajando con nosotros. Entonces, ahí ya le voy a poder decir, vaya a la consejería del Club 700. Pero como no hay, entonces vaya a la consejería de su iglesia a la que pertenece. Y si no hay, abra una consejería en la oficina en la iglesia donde usted está, pastor, porque si no usted va a terminar fundido si sigue dando consejería. Nosotros manejamos mucha gente también y consejería para aliviar la carga a nivel pastoral. Entonces, ¿cómo hacemos para ayudar a la gente? Primero, acuérdese, el ser humano es excepcional y tiene 4 dimensiones: la física, la mental, la social y la espiritual. Porque usted no puede dejar a la persona de evaluar como que fuera solito, siempre va a estar asociado con alguien. Y usted tiene que tratar al alcanzar a una persona de alcanzar a la familia. El secreto del equilibrio y de la felicidad del ser humano consiste en desarrollar de manera armónica cada una de las facultades que tienen de acuerdo a de Dios. Nosotros somos seres espirituales. Somos seres espirituales que contienen un alma eterna, que tienen un estuche que se llama carne y que tienen una conducta que tiene que ver con lo social. Así que somos un ente global y tenemos que funcionar como tal. El pensamiento, acuérdese que es poderoso. Por eso el Señor Jesucristo nos habla mucho de sus pensamientos, de que hay que tener la mentalidad de Él. El pensamiento es poderoso y está particularmente activo, oiga bien, sobre el... por la noche. Es por eso que dice la palabra que el Señor nos aconseja aún en nuestros sueños. Porque está activo, no es que se desconectan, ahí está funcionando. Toda esa palabra que usted metió en el día está funcionando en la noche, en el inconsciente. Si usted metió pura basura, esa basura está funcionando en la noche. Y si usted metió cosas buenas, positivas, la palabra de Dios, eso va a estar funcionando en la noche. Entonces, durante el sueño, oiga bien, modela y fortalece nuestra mente, ese pensamiento constructivo de la palabra de Dios, usando lo que el cerebro arregla.
todo el día. Es por eso que nosotros debemos tratar de aprovechar el día para tener nuestro tiempo con la palabra, para que sea el alimento de nuestra mente en la noche. Hay que cuidar del alimento de la mente. Entonces, estamos hablando del programa. Nuestro subconsciente tiene que ser alimentado por cosas de excelente calidad. Yo le estoy dando ahorita una comida para su mente, no solo para su espíritu, para su mente. Está entrando a través de la información de todos sus sentidos, lo está registrando su mente. Aún en el área involuntaria está entrando toda y está quedando grabada con una filmadora, exactamente todo, captado por el cerebro. Cuando usted vaya y duerma, toda esa información va a estar ministrando. Porque aún cuando usted no tenga 100% de atención, su cerebro está en estado de alerta. Sabe que usted esté profundamente dormido ahora mismo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Adquiera el hábito, por favor, de no rendirse ante los primeros obstáculos. Cuando usted tenga dificultades, no se rinda, pelee. No dice la palabra que hay que pelear la buena batalla de la fe. Dele, pelee, no. Vencido. Es tan importante desarrollar la seguridad y la confianza en el Señor para alcanzar el éxito y la felicidad. Atrévase a decir no cuando sea necesario. A veces que tenemos, por ejemplo, amigos que aunque no son cristianos, pero son buena gente, son buenos amigos, tienen buenas costumbres, ok. Pero hay gente que son compañeros de trabajo o son amigos de la infancia, pero que sabemos que son borrachos, que son mal hablados, que no tienen nada en su vida que pueda edificar nuestras vidas. Lamento decirle que va a tener que aprender a decir que no a las reuniones con ellos. Porque en el mundo hay un eslogan que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, si usted quiere ser alguien diferente, es igualito que la alegoría que hay de las águilas con las gallinas. Yo hice una de las águilas con las gallinas y los opilotes. Los opilotes le dicen en México a los gallinazos, no sé cómo le dicen acá, a los buitres. Exacto. Que tengo que acordarme cómo le dicen en cada sitio. Entonces, si usted ve un águila, es la figura de la excelencia, del liderazgo, con una visión espectacular. Hay mucho que decir del águila, tengo una enseñanza completa. Las gallinas son rastreras, están a nivel de tierra y siempre están con la cabeza en el piso. Solo al piso, nunca tienen una proyección a las alturas, siempre están al piso, a la tierra. Es que lo que consigo, lo que a mí me da, lo que a mí me produce, lo que a mí esto, lo que a mí aquel, dale con el piso. No pasa del nivel del suelo. En cambio, el sopilote, el gallinazo, el buitre, esa está la expectativa de la carroña, de la basura, de las sobras, de lo que dejan los demás. Entonces, de esas sobras se alimenta. ¿Sabe lo que es eso? Cuando se puede ser un águila a mirar de semejante cantidad de distancia. Desde allá, como un radar, fotografía la presa y cae picada y nunca le falla. Y presa viva, fresca. ¿Qué carroña ni qué carroña? ¿Por qué nos vamos a conformar con las obras? O estar a nivel de la tierra, siempre picoteando sin ninguna proyección, cuando podemos remontarnos como las águilas. Nada que ver, o sea, es cuestión de proyectarse nada más. De decir, a ver, ¿qué es lo que quiero para mi vida? Si ese tipo de costumbres
ciertamente dejando ahí atrás, dijo Pablo, todas esas cosas que yo estimo por basura, las dejo allá, con tal de proseguir al blanco y ganar la excelencia que es el camino de Jesucristo. Entonces hay que tener proyección en el Señor. No es un asunto de que, ay, no, es que nuestro gobierno, nuestro país, olvídate. Eso es palabrería. No importa en qué país vivas, en qué lugar estés, puede ser el país más complicado, puede ser el gobierno más difícil, puede ser la tierra más importante. Si el Señor Jesucristo es tu Señor, tú eres más que vencedor, eso es lo que dice la palabra y punto. Amén. ¿Están aquí? Dale un aplauso a Cristo, Señor. Entonces, por favor, observe y libérese de los pensamientos negativos, de todas esas cosas que no lo dejan proyectarse, todas esas cosas que molestan, el odio, la envidia, la ira, la duda, el miedo, la falta de perdón, todo eso impide estar en armonía con usted mismo y en armonía con el Señor. De esa manera no va a poder avanzar. Suelte las ataduras, por favor. No traiga a su memoria los errores que usted cometió en el pasado. Ya se acabó. Imagínese usted el apóstol Pablo, que era perseguidor de la iglesia. Si cada vez y cuando que Dios le mandaba con un mensaje renovador apostólico diferente, él hubiera estado siempre repitiendo: es que yo era perseguidor de la iglesia, pero es que como el Señor me tomó en cuenta porque siempre he sido el perseguidor de la iglesia. Olvida, eso está bueno para que lo deje de registro en una de las cartas, para que se... observen si no hay señales de su apostolado. O sea, comprueben a ver si no soy lo que dijo, de lo que él quiso decir a través de sus cartas. Entonces usted tiene que proyectarse a ese nivel también. Ya todo lo que pasé, ya se acabó. Todas esas cosas que hice, mire, no se sienta culpable. No alimente sus viejos recuerdos. Si usted quiere cosas nuevas, tiene que liberarse de todo ese peso del pasado. Arranque las raíces del mal. Mire, este es el plan de ayuda, con eso terminamos. Arranque la del mal. Puede ser muy doloroso, pero es necesario. Y yo le voy a explicar este proceso. El primero es arrancar, el segundo es replantar, el tercero es injertar, el cuarto es arraigar y el quinto es fructificar. Todo este proceso se da cuando una persona es realmente liberada por el Señor Jesús. Mire, si vamos nosotros a arrancar, reemplace todos los aspectos negativos de su vida, todo ese odio, resentimiento, falta de perdón, todas esas cosas, por todo lo que es contrario a eso. El amor, el optimismo, el perdón, los pensamientos positivos de paz, la generosidad, la tolerancia, la confianza, la alegría, el ánimo, y sea creativo cada día. Usted enfócase a sí mismo, ministrese a sí mismo cosas buenas. Mire, hay otra enseñanza que yo tengo que se llama administración del alma, y yo la aprendí del rey David. Este es uno de sus salmos. Porque había días en que David se sentía mal. Y entonces había momentos que su alma no comprendía lo que tenían que hacer. Entonces David le empieza a dar... Y usted le dice, bendice
por Él. Si usted se pone a ver todo lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros, no nos va a alcanzar la vida para darle las gracias. Así que si algún momento se le olvida, pásale una película larga y dígale, acuérdate, verás. Nos sanó, nos liberó, nos rescató, nos sacó, hizo esto. Y ahí usted va a empezar a recordar. Lo bueno que el Señor ha hecho. Piense en lo bueno, deseche lo malo. Cumpla con sus responsabilidades y compromisos. Usted va a ser cristiano, tiene un compromiso con el Señor. Usted ahora es hijo de Dios. Usted tiene que comportarse como es su identidad, hijo de Dios. Y usted tiene que servir al Señor y hacerlo con alegría, retribuyendo la confianza que el Señor ha tenido en usted. Si lo llamó a servir en cualquier área, sirva. Y sirva con alegría. Porque usted no sabe en qué momento Dios va a hacer algo. Y usted va a decir, Dios mío, me soltó. Dios está haciendo conmigo. ¿Sabe quién? A mí una vez me prohibieron predicar. Y yo le dije que yo estaba en una iglesia legalista. Entonces, un día una hermana faltó porque yo era la que reemplazaba todo lo que faltaba, predicadores. Pero nunca fui una predicadora oficial de la iglesia, sino que resulta que si estaba enfermo, si faltaba no sé quién, llamen a la hermana que venga. Entonces, como yo no faltaba en ninguna reunión porque quería crecer, entonces, hermana, sí, ¿está lista? Sí. Y yo pasaba que siempre cargaba mi cuaderno de enseñanzas conmigo y mi Biblia. Entonces yo decía, la primera oportunidad, échale, vamos. Cual sea la reunión, yo me paraba y iba. Entonces, ese día se enfermó una hermana que lideraba el grupo de ayuno. Ayunaba en la iglesia y daba una enseñanza. Se enferma la señora y no hay tiempo de avisar a nadie. Yo sabía que era ayuno. Entonces me dijeron que pasara. Y el Señor me dio una porción bíblica que hablaba sobre la gente pobre de la iglesia, sobre los menesterosos y todo. Y mientras el Señor me daba la porción bíblica, me dio una visión de una mujer anciana de la iglesia que yo la veía, que en una taza así de agua le puso un poquitito de café como para darle color al agua. Y yo no sé acá como hay, pero en mi país las bananas hay una variedad que se llama plátano, que es verde y que sirve de alimento. Entonces, era verde, cortado por la mitad, que lo había asado en carbón, y la veo a esta señora tomando esta agua que se veía que por ahí pasó el café, con ese pedacito así de verde. Y eso era todo lo que esa anciana, era una mujer como de unos 70 años, había comido. Y al día siguiente viene a la reunión esta de ayuno. Entonces, cuando entra la señora, y yo la veo, yo vi la señora de la misión. Bueno, entonces estaba confirmando el asunto del mensaje y yo empiezo a hablar. Y les digo la importancia de crear un ministerio para ayudar a los que no tienen. Porque la palabra dice que a los pobres siempre los tendremos. ¿Alegre esa parte? ¿Y usted qué cree? ¿Para que los observemos? No, a que los ayudemos. Entonces, cuando llegó esa parte en el libro de Pedro y empecé a leer y les di la enseñanza, le dije que llegó una visión, yo vi a esta hermana y la vi así y le describí tal cual. El Señor me la mostró, la casa y todo, el sitio donde estaba la señora, la mesa, todo lo vi como una película en colores. Y esta señora se puso de pie y empezó a llorar. Entonces yo dije, ¿qué les parece si hacemos un ministerio donde se ayuda a los pobres y necesitados?
los que no tienen trabajo, los que están pasando alguna necesidad, se les llegaron a ayudar. Entre todos los de la iglesia podemos donar víveres o de pronto ropa usada, cosas que les pudieran servir. Hagamos eso. Entonces le fueron a decir a mi pastor que yo había dicho, porque siempre es chismoso en la iglesia. Bueno, aquí en Argentina no, en Ecuador lo vender todo el monopolio. Pero como siempre chismosos, deben de decir a mi pastor que yo había predicado que qué hace con los tiempos de me dijo 8 meses de disciplina, no va a poder hablar a nadie. Y para mí 8 meses era la muerte. Le dije, ¿y ahora? ¿Qué hago? Me dijo, se va al último, porque aquí adelante no va a caer. Yo me sentaba en la primera fila con un cuerpo para tomarle hasta la respiración y la frecuencia cardíaca a mi pastor. Pero ¿sabe lo que pasó? Me dijo, no va a recoger ofrendas, no va a esto, no va a ver. Me voy a mi casa. Dios está bien, él es el pastor, yo me someto. Yo no cuestiono, yo lo bendigo. Me voy a mi casa. Estaba llorando de tarde y le dije, Señor, te voy a morir si no hablo. ¿Qué hago con todas estas palabras que tengo dentro? Porque Dios me da enseñanzas todos los días. Porque yo disfruto de enseñar y de recibir la palabra. Entonces, ¿qué voy a hacer? Eso fue como a las 3 de la tarde, a las 5 un accidente de tránsito. La clínica. Y a esa hora llegó el dueño de una radio. Y mi esposo lo atendió gratis al dueño de la radio. Y el dueño de la radio dijo, ¿sabes una cosa? Estoy tan agradecido porque eres el papá que se había sentado, por lo que has hecho con mi papá, que no le cobraste nada, que te voy a dar un programa de radio el día domingo. ¿Qué te parece? Y mi esposo dijo, bueno, yo la verdad no sabría qué hacer, pero yo conozco a alguien que sí va a aceptar eso. Entonces me mandó a buscar a la casa y me dijo, eso fue un día viernes, y me dijo, ¿está dispuesta a tener un programa de radio? La trompeta de Dios, así se va a llamar. Estuve trompeteando 5 años. Nadie me pudo callar nunca. En la iglesia no podía ni decir aleluya. Pero todos los domingos a las 6 de la mañana yo estaba evangelizando, enseñando, ministrando sanidad. El día de hoy se guarda ese programa. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene que aprender a no darse por vencido. Porque tenemos a alguien a quien clamar. Porque alguien tiene un plan fabuloso con nosotros y nosotros tenemos un compromiso con él. Entonces, acuérdense, no tenemos por qué estar mendigando cuando podemos estar disfrutando. No somos por dioseros, somos reyes. Eso es lo que dice la palabra, real sacerdocio. Y el rey no mendiga, ordena. Aprenda a vivir entonces con propósito. Piense que Dios tiene un plan para usted y
¿sí? Dios tiene un plan con ellos. ¿Puede ser posible? ¡Claro! Mire, le mando tarea. Vaya, estudien, busquen la concordancia, el nombre Mefiboset, e investigue el ministerio de Mefiboset de la iba a ver el discapacitado que se sentaba en la mesa del rey todos los días. Y después me avisas igual de seguir teniendo los discapacitados porque no estuvieran en la iglesia. Cuando hay tanto que hacer. Dios tiene un propósito. Hágase siempre un examen, así como cuando usted dice, voy a ir al médico porque hace tiempo que no me hago un examen de sangre y de todo lo demás para ver cómo estoy. Usted espiritualmente hágase un examen periódico para ver cómo está su proceso de crecimiento, cómo va, si se ha detenido, si está avanzando, si tiene una dificultad, si hay algo que superar. Chequese. Correcto. Y esta parte me gusta. Entienda que usted fue preescrito, o sea, que Dios ya escribió acerca de usted antes de que usted naciera. Dios mío, ¿se puede probar eso? Sí. ¿Se acuerda usted que a un profeta le dijo, antes de que nacieras, te llamé y te puse por profeta a las naciones? Antes de que nacieras. Dios mío, puede ser sí. Miren, yo sé que por razones de tiempo, por el calor y todo lo demás, no sé si la concluyo, pero le voy a dar. Yo tengo un nombre raro, no es muy común. En realidad tengo 3 nombres, porque desciendo de una familia de hebreos, por el lado de mi madre, son israelitas. Y todo judío pone 3 nombres. Entonces yo tengo Judí, que significa judío. Tengo Amara, que significa inmortal. Y tengo Sulamí, que significa apacible, porque ya veo que soy. Entonces tenía que ponerme algo que como que me cede. Porque los nombres, para un hebreo, tienen mucha importancia. Están declarando el plan que van a tener con los hijos. Por eso es que no se ponen nombres. ¡Ay, me gusta! Y sabes una cosa, el segundo nombre me funcionó porque hace unos años, antes de servirle al Señor, pues yo no conocía al Señor porque, como le dije, mi papá era ateo y lo único que le preocupaba a mi padre era que nosotros fuéramos gente muy preparada, muy profesionales y nada más. Y él siempre decía, la vida es aquí y aquí se termina todo. Dios no existe, el diablo no existe, el cielo tampoco, el infierno tampoco, vive la vida hoy día. Punto. Pero sabe, me enfermé y me dio una enfermedad que hasta el día de hoy es incurable. Se llama hipertensión endocraniana maligna idiopática. Una largura de nombre, pero es incurable hasta el día de hoy, no se puede tratar. La gente sigue muriendo por esa enfermedad. Pero cuando yo me enfermé, mi tercer nombre lo había utilizado toda la vida, porque Judí no lo usaba porque mi madre se llamaba Judí. Y para no confundirnos, entonces nunca me llamaron Judí. Para que anduviera siempre frenada, me llamaban Sulamí. Pero cuando yo entré a estudiar primer año de medicina, decidí utilizar a Mara, que era el que más me gustaba.
Y en definitiva, soy yo la que voy a jalar con el nombre el resto de mi vida. Y yo decido el segundo, y así me voy a llamar, y así va a ser mi título de médico. Listo. Amara. Pero yo no sabía cuál era el plan de Dios. Como el problema que tuve fue cerebral, y cada vez que la presión se subía a 280, 180, y yo gritaba y me ponían hasta morfina para controlarme. Era tan terrible la situación. Había momentos que me quedaba inconsciente, tuve una muerte clínica. Bueno, me pasó de todo. Ahí fue donde tuve esa experiencia de ir al cielo, al infierno y todo lo demás. Entonces, fue terrible. Pero la forma como me llamaban cuando yo estaba inconsciente era Amara, Amara. ¿Y sabes lo que estaba profetizando? Inmortal, inmortal. Cada vez que me llamaban por mi nombre, es que ese nombre estaba ligado a mi destino. ¿Entiendes lo que estoy tratando de decirle? O sea, Dios tiene un plan con cada uno. Y Dios sabía por qué puso en la mente de mi padre el colocarme esos nombres antes de que yo naciera. Cuando yo nací lo quisieron inscribirme porque fue la primera hija. Entonces me colocaron esos 3 nombres. Y fue Dios, yo estoy segura, que fue el que me hizo elegir el del medio para que sea el nombre que me identificara. Porque era el nombre que Dios había permitido que coloquen debido a la situación que iba a vivir. Quiero que sepan que por ese milagro tan poderoso que hasta hoy es incurable, mi testimonio fue firmado y ha sido visto a nivel mundial a través del 1700. Y eso fue lo que me conectó también con nuestra organización. Entonces, les estoy diciendo todo esto para que sepan que Dios tiene un plan y que ni siquiera su nombre es un accidente. Cumple un propósito. Dios tiene algo con cada uno. Dios tiene un destino trazado. Niéguese a compararse con otros. Recuerden que usted es único. El Señor lo hizo a usted y rompió el molde. Aún si fueran gemelos, no son idénticos. Así que es único. Entonces, la receta, la clitomicina que la va a investigar a su casa. Lucas 18 al 19, se la aplica endovenosa 3 veces al día. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a proclamar a los cautivos que obtendrán la libertad, que los ciegos recuperarán la vista, que los oprimidos quedarán libres de sus opresores y que ha llegado el momento en que Dios está enteramente dispuesto a bendecir a los que le gustan. Y ya Dios hizo esa provisión. Esa clitomicina tiene el nombre de otra enseñanza que yo tengo que se llama la ilusión profética. Hay gente que anda atrás del asunto de la ilusión profética y piensa que la ilusión profética es dar una palabra profética. No, la ilusión profética es hacer lo que dice ahí. Esa es la ilusión profética. Porque el papá de los profetas se llama Jesucristo. Y Él es el que ministra la unción, porque Él fue el que pagó el precio para que la unción fuera derramada. Entonces es el Señor el que va a sacar a las personas que han estado en cautiverio. Entonces nada más, como le mandé eso de las diapositivas están acá. Si las pasas juntamente conmigo, eso, síguele. Eso, porque no tenemos tiempo.
Bien. Esa es la conclusión. Como usted ve en la lámina ahí se ve un pastor que está arriesgando su vida en un peñasco por ir en el rescate de uno, porque así es Jesús. Una persona es importante para el Señor. Hay veces que hay personas que dicen, no, a mí, por ejemplo, cuando le invitan a ministrar un grupo, dicen, mira, si son 10, 15 personas, puede que me... Pero yo ir por uno, ¿qué te pasa? No, para eso quítale a fulano, a él no le importa ir por uno. Quiero decirte que el primero que vino por uno se llama Jesucristo de Nazaret. Porque tú eras uno de esos. Yo soy uno de esos. Y yo le doy gracias al Señor de que fue y puso su vida para ir por mí. Porque te recuerdo que por los antecedentes, mi familia, judíos, cuando yo le dije al Señor, yo estoy doblemente agradecida. Primero porque por el ancestro. Ay, Señor, hay tantas cosas que decir de los judíos. Pero, Señor amado, qué lindo poder conocer al Mesías revelado. Entonces yo puedo clamar a favor de Israel y a favor de los gentiles que ahora son parte de Israel, y que juntos somos un solo pueblo. Y infundir los dos pueblos uno solo que va a ser levantado al momento de la venida de Jesucristo el Señor. Pero no podemos a nadie descartar, porque Él por uno se arriesgó. Por eso está la reflexión. La mejor noticia que pudo recibir el ser humano es que puede ser libre de las cárceles emocionales en las que se ha recluido. Y hay un solo libertador, Jesús el Señor. Así que si usted ya lo tiene, y es hora, por favor reaccione, libérese de todas esas cosas, renuncie a seguir sintiendo esas cosas negativas, malas. Si tiene que buscar a alguien para pedirle perdón, busque, pida perdón. Si ya se murió esa persona, escriba una carta. Siéntese un ratito en su escritorio, en su mesa, donde usted quiera. Escriba una carta y dígale, Señor, mira, aunque esta persona que me hizo tanto daño ya no está, voy a escribir una carta liberándome de esta carga por años por esta persona. Señor amado, con todo mi corazón perdono a fulano de tal, que aunque él ya no me va a oír, tú me estás oyendo, que lo estoy dejando libre de mi parte emocional. Ya no quiero tenerlo recluido conmigo. Porque voy a dar un último ejemplo. En Israel, cuando se comete un homicidio, cuando una persona mata a otra, ¿sabe lo que hacían en Israel? La persona que era localizada de que era el criminal, lo tomaban y le colocaban en la parte de atrás en la espalda el cadáver. La persona que había asesinado. Lo amarraban bien y le ponían vigilancia día y noche para no quitarle el cadáver de la espalda. Lógicamente el cadáver empezaba a descomponerse. Empezaban a ver los gusanos, todo de la putrefacción. Y literalmente la persona que estaba viva era comida viva por el efecto del cadáver que llevaba en la espalda. Eso es la falta de perdón. Lo comparan a eso los judíos cuando enseñan a sus hijos. La peligrosidad de no perdonar. Porque eso a usted lo va a matar a la larga.
Así que usted decide si esta noche bote ese cadáver lejos, o esta vez, cuando sale de la iglesia, todavía lo carga la espalda. Pero yo no vine aquí para decirle esto de tan lejos y tan cansado el viaje, hasta con tormenta eléctrica, para que usted le diga al Señor que no. Le estoy llamando la atención para que se libere de eso. Entonces usted va a entender lo que es la plenitud del Espíritu Santo. Porque si usted cree que la plenitud del Espíritu Santo es Shabaraganda, Santa son los dones. La presencia es otra historia. La unción es otra historia. Para que usted tenga la presencia y tenga la unción, necesita estar libre. Los dones son gratis. Lo demás depende de la mujer. Me hice entender. Porque un vaso que está lleno de falta de perdón, amargura, resentimiento, etc., no puede ser llenado. Tiene que ser vaciado para que pueda. Entonces vacíese de todo lo negativo y de todas esas cosas que Dios ha mencionado esta noche, para que entonces el Señor lo pueda llenar de su presencia. ¿Me hice entender?